¿Por qué la abuela Beatriz tenía sangre en las manos cuando murió?, preguntó Isabela, de 7 años. Nadie supo responderle. Beatriz, la madrastra que nunca abrazó a sus hijastras, había muerto sola en una casa de adobe que nadie conocía. Les dejó esa casa a las 2 hermanas Torres. Y una nota: si no encuentran esto antes del 15 de febrero, él ganará para siempre. Hoy era 14 de febrero. Mateo, de 10 años, encontró el teléfono escondido en la pared. 11 de la noche. Presionó play. La voz de un hombre confesando un asesinato. El asesinato de su abuelo. 18 años atrás. Y ese hombre estaba parado afuera, justo ahora, con 3 camionetas. Mateo tenía 4 minutos antes de que la señal muriera. Correr o subir el archivo a internet. Eligió subir. Y esa decisión cambió todo. Porque la madrastra fría y distante había pasado 18 años protegiendo un secreto que podría destruir al hombre más poderoso de Oaxaca. Y 2 niños acababan de encontrarlo. En el último momento posible. Hay 3 tipos de personas viendo este video. El 90% lo mira y lo olvida. El 7% deja un like, pero no se suscribe. Y solo el 3% hace ambas cosas y son los que realmente llegan lejos. Solo te toma 3 segundos decidir en qué nivel estás. Si quieres estar en el 3% de arriba, dale like y suscríbete ahora mismo. Los que están en el nivel más alto siempre son los primeros en recibir lo mejor de mí. Te veo ahí. Gabriela Torres miró a su hermana Verónica desde el otro lado del escritorio del notario Ramírez, en su pequeña oficina de Oaxaca, ciudad. 3 horas de viaje desde sus hogares solo para escuchar lo que ya sabían. Beatriz Méndez, la mujer que había sido la madrastra fría y distante de su infancia, había muerto a los 68 años sin dejarles prácticamente nada. El notario, un hombre mayor con lentes gruesos, carraspeó y leyó con voz monótona: el testamento de la señora Beatriz Méndez deja lo siguiente: a ustedes 2, sus hijastras, Gabriela Torres Méndez y Verónica Torres Méndez, les lego mi única propiedad, una casa de adobe ubicada en San Isidro de la Sierra, Oaxaca, junto con el terreno circundante de media hectárea. Valor estimado, 2,000 pesos. Silencio absoluto. Gaby apretó los puños bajo la mesa. 2,000 pesos. Menos que un refrigerador usado. Beatriz nunca nos quiso, dijo con voz temblorosa. Cuando nuestra madre murió, yo tenía 8 años, y Vero apenas 5. Papá se casó con ella 2 años después. Nunca nos abrazó. Nunca nos llamó hijas. Era fría, distante, como si fuéramos un castigo. Y después de su muerte en ese accidente hace 18 años, Beatriz simplemente desapareció. Ni una llamada, ni una carta, nada durante 18 años. Vero, siempre más tranquila pero igualmente herida, puso su mano sobre la de su hermana. Al menos es algo, Gaby. Tal vez podamos vender el terreno. El notario tosió incómodo y extendió un sobre amarillento, sellado con cera antigua. Hay una cosa más. La señora Méndez dejó esta carta. Instrucciones específicas de que debe ser abierta por ustedes en presencia de sus hijos. ¿Mis hijos?, preguntó Vero, sorprendida. Y los míos, añadió Gaby, frunciendo el ceño. ¿Por qué? No lo sé, señoras. Solo sigo instrucciones. Las hermanas salieron de la oficina con el sobre y los documentos. Afuera, en el coche rentado, Mateo, de 10 años, y su prima Isabela, de 7, esperaban con las ventanas abiertas, aburridos y hambrientos. ¿Qué pasó, mamá?, preguntó Mateo cuando Gaby subió al asiento del conductor. Tu bisabuela Beatriz nos dejó una casa vieja en las montañas, respondió Gaby con tono amargo. Y una carta misteriosa que solo podemos abrir contigo e Isabela presentes. ¿Por qué nosotros?, preguntó Isabela con su vocecita curiosa. No lo sé, mi amor, dijo Vero. Pero tal vez deberíamos ir a verla. La casa
Quiero decir, está a unas 3 horas de aquí. Gaby suspiró, mirando el sobre amarillento. Está bien. Una última visita a la herencia de la madrastra que nunca nos quiso. ¿Qué podemos perder? No sabía entonces cuánto iban a encontrar. El camino hacia San Isidro de la Sierra serpenteaba por montañas cubiertas de pinos y niebla. Mateo miraba por la ventana, fascinado. Isabela se había quedado dormida con la cabeza apoyada en el hombro de su madre. ¿Cómo era la bisabuela Beatriz?, preguntó Mateo de repente. Era complicada, respondió Vero con cuidado. No hablaba mucho, vivía sola. ¿Por qué nunca la conocimos? Porque ella eligió alejarse después de que el abuelo Roberto murió, dijo Gaby, con la mandíbula tensa. A veces las personas hacen eso, se van sin explicación. Mateo no preguntó más, pero su mente infantil ya giraba con preguntas sin respuesta. 3 horas después, la casa apareció ante ellos, pequeña, de un piso, con paredes de adobe agrietadas y una puerta de madera desgastada. Las ventanas estaban cubiertas por tablas, el terreno invadido por maleza y flores silvestres. «Es más triste de lo que imaginaba», murmuró Vero. Gaby abrió la puerta con la llave oxidada que el notario les había dado. Adentro, el aire olía a polvo, madera vieja y tiempo detenido. Había poca luz, solo la que entraba por grietas en las tablas. «Mamá, mira», dijo Mateo, señalando la mesa de madera del centro. Era un par de lentes de lectura. Los lentes de Beatriz. Isabela los tocó con cuidado. «Ella estuvo aquí hace poco», susurró. «Estos lentes todavía tienen polvo fresco». Vero sintió un escalofrío. Beatriz había muerto hacía 3 semanas. ¿Por qué sus lentes estaban aquí? «Abramos la carta», dijo Gaby de repente, rompiendo el sobre con determinación. Dentro había una sola hoja de papel, escrita con la caligrafía temblorosa de Beatriz. «Si buscan con ojos inocentes, encontrarán lo que dejé. Solo los niños ven lo que los adultos olvidan. Empiecen donde la luz y la sombra se encuentran». Mateo miró a su madre, luego a su tía, luego a su prima. «Creo», dijo lentamente, «que la bisabuela Beatriz nos dejó un misterio». Y por primera vez desde que llegaron, Gaby sintió algo diferente al resentimiento. Sintió curiosidad. Mateo no podía dormir. El saco de dormir sobre el petate viejo era incómodo, pero no era eso lo que lo mantenía despierto. Era el silencio, o más bien, los sonidos dentro del silencio. La casa de adobe respiraba. Las vigas de madera crujían como huesos viejos. El viento se colaba por las ventanas sin vidrios y susurraba cosas que Mateo no quería entender. Y cada tanto, un sonido más fuerte, como pasos. Se incorporó despacio, tratando de no despertar a su mamá en el cuarto de al lado. La luna llena entraba por las ventanas y pintaba todo de plata y sombras negras. Tomó su linterna y salió descalzo al cuarto principal. El haz de luz cortó la oscuridad. Las paredes de adobe parecían más viejas de noche, las grietas como cicatrices profundas. En una esquina había fotografías amarillentas clavadas con tachuelas oxidadas. Se acercó. Era su mamá y tía Vero, pero pequeñas, tal vez de 5 y 3 años. Sonreían, y junto a ellas, un hombre joven con ojos amables y sonrisa amplia. Mateo se giró de golpe. Isabela estaba en el umbral del otro cuarto, abrazando su cobija, con los ojos enormes y asustados. «Yo también oí los ruidos», susurró ella. «Ven». Mateo extendió la mano. «Vamos a explorar juntos». Isabela corrió hacia él y le tomó la mano con fuerza. Tenía los dedos helados. Recorrieron el cuarto despacio. Mateo iluminaba cada rincón mientras Isabela se pegaba a su costado. Encontraron más fotos, cajones vacíos, una lámpara de aceite sin aceite. Y entonces Isabela se detuvo. «Mateo, espera». Había pisado una tabla del piso y el sonido había sido diferente. No el crujido sólido de las demás,
sino algo hueco. Eco. Se arrodillaron juntos. Mateo golpeó suavemente con los nudillos. Hueco definitivamente. ¿La levantamos?, preguntó Isabela, y su voz temblaba. Abuela Beatriz dijo que buscáramos con ojos inocentes. Mateo miró a su prima. Creo que eso significa nosotros. La tabla era más corta que las demás, con un borde apenas levantado. Mateo metió los dedos debajo y jaló. La madera resistió. Luego cedió con un gemido. Debajo había un espacio excavado en la tierra compacta. Y dentro, protegido por plástico viejo, un tubo de metal. Las manos de Mateo temblaban mientras desenroscaba la tapa. El metal estaba frío y áspero. Cuando finalmente lo abrió, el olor a papel viejo escapó como un suspiro. Dentro había un mapa enrollado, dibujado a mano sobre papel grueso. Mostraba la propiedad, la casa, las montañas alrededor, y 3 símbolos extraños, como dibujos antiguos, marcados con X. Debajo del mapa, una carta. Mateo la desplegó bajo la luz de la linterna. La letra de abuela Beatriz era clara, aunque las líneas temblaban un poco. Para Mateo e Isabela, si están leyendo esto, significa que son tan valientes como esperaba. Estos símbolos son zapotecas, del pueblo antiguo que vivió en estas montañas. Cada uno marca un lugar donde escondía algo importante sobre su abuelo Roberto. Él era un buen hombre que descubrió un secreto peligroso. Por eso tuve que alejarme de su familia, para protegerlos. Pero ustedes merecen saber la verdad. Sigan el mapa. Comiencen con agua oculta. Con el amor que nunca pude mostrar, Beatriz Isabela tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Mateo, ella nos escribió, a nosotros, dijo nuestros nombres, y dijo que nos amaba. La voz de Mateo se quebró. Todo este tiempo, ella no pudo terminar. Isabela se abrazó a él, y ambos lloraron en silencio bajo la luz de la luna, sosteniendo la carta de una abuela que finalmente les había hablado. Afuera, el viento sopló más fuerte, como si la montaña misma hubiera estado esperando este momento. Los secretos estaban comenzando a salir a la luz, y 2 niños valientes estaban listos para encontrarlos. Mateo e Isabela se quedaron despiertos el resto de la noche, acurrucados juntos, leyendo y releyendo las palabras de su abuela. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, supieron que era hora de despertar a sus mamás. Cuando los primeros rayos dorados del amanecer entraron por las ventanas, Mateo e Isabelaque no habían podido dormir desde el descubrimiento de medianoche. Decidieron que era hora de despertar a su mamá y a su tía. Gaby se incorporó sobresaltada, con los ojos todavía hinchados. Vero parpadeó confundida hasta que vio el mapa en las manos de su sobrino. ¿Qué es eso? Abuela Beatriz lo escondió para nosotros. Mateo desplegó el mapa sobre la mesa coja. Mira, escribió nuestros nombres. Vero tomó la carta con dedos temblorosos. Mientras leía, su rostro pasó de la confusión a la sorpresa y finalmente a las lágrimas. Con el amor que nunca pude mostrar, leyó en voz alta, quebrándose. Dios mío, Gaby, ella sí nos amaba. Todo este tiempo, Gaby estudió el mapa con el ceño fruncido, tocando los símbolos extraños. Símbolos zapotecas. Un secreto peligroso. Negó con la cabeza. Vero, esto es exactamente por lo que debemos irnos. Si había algo peligroso hace 18 años, podría seguir siéndolo ahora. ¿Y si tiene que ver con papá? Vero tocó el brazo de su hermana. Con cómo realmente murió. El silencio fue pesado como piedra. Papá murió en un accidente, dijo Gaby, pero las palabras sonaban huecas. Un golpe en la puerta las interrumpió. Una mujer mayor, de tal vez 60 años, asomó la cabeza con una sonrisa cálida. Traía un canasto cubierto con tela de colores. Buenos días, vecinitas. Soy Rosa Méndez. Vivo en la Casa Azul, colina abajo.
Entró sin esperar invitación. Traje pan dulce recién horneado. Nadie debería empezar el día sin desayuno. El olor a canela llenó la casa. Isabela se acercó tímidamente. «Huele rico, señora. Ay, mi niña hermosa». Rosa le tocó la mejilla con ternura. «Tú debes ser la hija de Verónica. Tienes sus mismos ojos». Rosa vio el mapa sobre la mesa y se detuvo. Sus ojos se agrandaron. «¿Eso es escritura zapoteca antigua? ¿Usted sabe leerla?», preguntó Mateo con esperanza. «No, mijito, pero conozco a alguien que sí. Armando Delgado, el historiador. Vive junto a la iglesia, en la casa con los bugambilias morados». Se inclinó como compartiendo un secreto. Si alguien puede ayudarlos, es él. Media hora después, caminaban por el pueblo bajo el sol. San Isidro era más pequeño de lo que Mateo había imaginado. Tal vez 30 casas, una iglesia blanca con campanario, una tienda y gente que los miraba con curiosidad. La casa de Armando era exactamente como Rosa había dicho. Los bugambilias cubrían casi toda la fachada. Adentro, libros, montañas de libros apilados en el piso, alineados en estanterías improvisadas, abiertos sobre cada superficie. Armando Delgado tenía unos 45 años, cabello oscuro con canas en las sienes, y lentes redondos que le daban aspecto de búho sabio. Cuando vio el mapa, sus ojos se iluminaron. Extraordinario. Colocó el mapa bajo una lámpara con lupa. Símbolos zapotecas auténticos, probablemente del periodo clásico. Trazó cada símbolo con reverencia. Finalmente, miró a los niños. Este primero, agua oculta. En la tradición zapoteca, significa una fuente sagrada escondida. Probablemente un pozo antiguo. Hay uno a unos 500 metros al norte. ¿Y los otros dos?, preguntó Isabela. Este es corazón de casa, el centro espiritual de la construcción, y este último, donde el sol descansa. Necesito investigarlo más. Señor Armando, ¿usted conoció a nuestro abuelo? La voz de Mateo temblaba. ¿Roberto Torres? El rostro de Armando se ensombreció. Miró a Gaby y Vero, como pidiendo permiso. Vero asintió. Era el mejor hombre que conocí. Surveyor de minas, muy respetado. Armando quitó sus lentes y los limpió lentamente. Su muerte fue, oficialmente, un accidente. Frenos que fallaron en la bajada de la peña. Pero, presionó Vero, pero Roberto era meticuloso. Revisaba su coche cada semana. Y 2 días antes de morir, había tenido una discusión pública con Ernesto Ruiz. ¿Quién es ese?, preguntó Mateo. Armando volvió a ponerse los lentes, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. El hombre más poderoso de San Isidro, dueño de tierras, negocios y la policía local. Digamos que lo escucha más que a la ley. El sol parecía menos brillante cuando salieron. Afuera, el aire de la montaña se sentía más frío. ¿Vamos ahora?, preguntó Mateo, apretando el mapa contra su pecho. Gaby miró a Vero. Su hermana asintió. Ahora, confirmó Armando. Mientras tengamos luz del día. Cargaron agua, linternas y cuerda. Media hora después, estaban adentrándose en el bosque de pinos hacia el pozo antiguo. Después de media hora de caminata, el camino al pozo viejo serpenteaba entre pinos tan altos que apenas dejaban pasar el sol. Mateo caminaba adelante, siguiendo las indicaciones de Armando, con la mochila rebotando contra su espalda. Isabela iba entre su mamá y su tía, pisando con cuidado las agujas de pino que cubrían el suelo como una alfombra anaranjada. El aire olía a resina y tierra mojada. Los pájaros cantaban canciones que parecían tan viejas como las montañas mismas. Ya casi llegamos, dijo Armando, consultando una brújula. El pozo está justo después de ese claro. Cuando las copas de los árboles se abrieron, el pozo apareció como una boca oscura en la tierra. Piedras enormes formaban un círculo perfecto, cubiertas de musgo verde brillante. Algunas estaban agrietadas, otras inclinadas,
pero el círculo se mantenía intacto después de siglos. «Zapoteca auténtico», murmuró Armando con reverencia, tocando las piedras. «Probablemente tiene más de 400 años». Isabela se acercó al borde con pasos pequeños, mirando hacia la oscuridad. Entonces se detuvo, inclinándose sobre una de las piedras más grandes. «Miren», su dedo señaló una marca tallada en la piedra, casi borrada por el tiempo. «Es el símbolo del mapa, el círculo con líneas. Agua oculta», confirmó Vero, arrodillándose junto a su hija. «Lo encontraste, mi amor». Armando sacó una cuerda gruesa de su mochila y la amarró alrededor de un pino cercano. La dejó caer dentro del pozo. Desapareció en la oscuridad. No es muy profundo, unos 5 metros, pero necesitamos a alguien ligero. Todos miraron a Mateo. El corazón de Mateo latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. Miró hacia abajo, hacia la oscuridad que parecía no tener fondo. «Mateo, no tienes que hacerlo», dijo Gaby, tomándolo de los hombros. «Podemos encontrar otra manera». Pero Mateo pensó en la carta de abuela Beatriz. Pensó en un abuelo que nunca conoció, pero que había sido valiente. Pensó en Isabela mirándolo con ojos llenos de confianza. «Tengo que hacerlo, mamá. Por abuelo Roberto». Gaby cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, había lágrimas en ellos, pero también orgullo. «Está bien, pero con mucho cuidado». Armando le enseñó cómo agarrarse de la cuerda, cómo descender paso a paso. Mateo se aferró con manos que no dejaban de temblar. El descenso fue eterno. La luz del sol desapareció arriba. El aire se volvió helado y húmedo. Las manos le ardían con cada tirón. Sus piernas temblaban. Pero siguió bajando. «¿Estás bien, mijo?». La voz de su mamá sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. «Sí, ya casi». Sus pies tocaron piedra. Encendió la linterna que Armando le había dado. El pozo era más ancho de lo que parecía desde arriba. Y en una cavidad tallada en la pared de piedra, cubierta de telarañas pero protegida del agua, había una caja de metal del tamaño de una caja de zapatos. La encontré. Limpió las telarañas con manos temblorosas y metió la caja en su mochila. Entonces comenzó a subir. Cada tirón de la cuerda era más difícil que el anterior. Sus brazos ardían, sus manos estaban en carne viva. Pero pensó en su abuelo y siguió subiendo. Cuando las manos de Armando lo jalaron sobre el borde del pozo, Gaby lo abrazó tan fuerte que Mateo no podía respirar. «No vuelvas a asustarme así. Nunca. Mamá. No puedo respirar». Isabela rió entre lágrimas y se unió al abrazo. Con manos que todavía temblaban, Armando abrió la caja. Dentro, envueltos en plástico viejo, pero todavía intactos, había rocas brillantes con vetas doradas, joyas antiguas, delicadas y hermosas, documentos oficiales con sellos de gobierno, y un sobre sellado con letra de Roberto, «Para mis nietos cuando sean valientes». Vero rompió el sello. Su voz temblaba mientras leía: «Mis queridos nietos, descubrí una veta de oro en esta tierra hace 6 meses. Ernesto Ruiz quiso comprarla. Le dije que no. Esta tierra es para ustedes, para sus madres. Ahora me amenaza. Si están leyendo esto, significa que algo me pasó. Ernesto cortó los frenos de mi coche. No fue accidente. Perdonen que no pueda conocerlos, pero luchen por la justicia. Con todo mi amor, Roberto Torres». El silencio que siguió fue absoluto. Isabela lloró contra el pecho de Vero. Gaby tenía una mano sobre la boca, los ojos cerrados. Y Mateo, con las manos sangrando y el corazón roto, supo que su aventura acababa de convertirse en algo mucho más grande que un tesoro. Su abuelo había sido asesinado, y el asesino todavía vivía. El camino de regreso del pozo fue silencioso como funeral. Mateo caminaba adelante, la mochila con evidencia pesando más que simples rocas y papeles. Cada paso
resonaba con la palabra asesinato golpeando en su mente como campana. Su abuelo no había muerto en accidente. Había sido asesinado por el hombre que acababan de conocer. Cuando llegaron a la casa de Armando, el sol ya estaba bajando, pintando las montañas de naranja y púrpura. Armando cerró todas las cortinas antes de encender las luces. «Necesitamos un plan», dijo, extendiendo los documentos sobre su mesa. «Esta evidencia es explosiva, pero también peligrosa». Gaby sostenía la carta de Roberto con manos temblorosas. 18 años, susurró. 18 años pensando que fue accidente. Y todo este tiempo, Vero la abrazó mientras ambas lloraban. Mateo miraba por una rendija en las cortinas. Afuera, San Isidro parecía tranquilo, inocente. Pero ahora sabía que bajo esa superficie vivía un asesino que había salido impune durante casi 2 décadas. «¿Por qué abuela Beatriz no fue a la policía?», preguntó Isabela con voz pequeña. «Porque Ernesto controla la policía local», explicó Armando. «Controla al alcalde, a los jueces de paz, todo. Entonces, ¿qué hacemos?». La voz de Mateo temblaba, pero había determinación en ella. «No podemos dejar que se salga con la suya». Armando se quitó los lentes y los limpió lentamente. «Hay una oficina de la Procuraduría Estatal en Oaxaca, 3 horas de aquí. No responden a autoridades locales. Si llevamos esta evidencia allá...». «Ernesto se enterará», interrumpió Vero. «Tiene ojos en todo el pueblo». «Por eso nos vamos antes del amanecer», dijo Armando, silenciosamente, sin decirle a nadie. Gaby miró a sus sobrinos. Mateo tenía 10 años, Isabela apenas 7. Y acababan de descubrir que su familia había sido destruida por un asesino que seguía libre. «¿Están seguros de esto?», preguntó a los niños. «Una vez que salgamos de aquí con esta evidencia, no hay vuelta atrás. Ernesto sabrá que lo sabemos». Mateo no vaciló. Abuelo Roberto era valiente, abuela Beatriz también, a su manera. «Ahora nos toca a nosotros». Isabela tomó la mano de su primo. Juntos dijo simplemente. Armando asintió con respeto. «Entonces duerman un poco. Salimos a las 5 de la mañana. Lleven solo lo esencial. La evidencia va conmigo». Esa noche nadie durmió bien. Mateo miraba el techo de la habitación de huéspedes de Armando, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo. Cada coche que pasaba hacía que su corazón latiera más rápido. Cada perro que ladraba lo ponía alerta. A las 4 de la mañana se rindió y comenzó a empacar en silencio. Por la ventana, las montañas eran siluetas negras contra el cielo, todavía oscuro. En algún lugar allá afuera, Ernesto Ruiz dormía tranquilo, sin saber que su secreto de 18 años estaba a punto de destruirlo. Pero primero, tenían que salir del pueblo, vivos. A las 5 de la mañana, con el cielo todavía oscuro, Mateo terminaba de empacar las últimas cosas en la pick-up de Armando. El plan era simple: salir de San Isidro antes del amanecer, pasar rápidamente por la casa de Beatriz para recoger sus pertenencias personales, y luego conducir directo a Oaxaca sin detenerse. 30 minutos después, llegaron a la casa de adobe. El cielo comenzaba a aclararse gris pálido en el horizonte, el sol todavía escondido detrás de las montañas. 10 minutos, dijo Armando, mirando su reloj con expresión tensa. Empaquen solo lo absolutamente esencial, nada más. Gaby y Vero corrieron hacia adentro. Isabela ayudaba a su mamá a doblar las cobijas. Mateo verificaba por tercera vez que la caja de evidencia siguiera bien escondida bajo el asiento trasero de la pick-up, cubierta por una manta vieja. Casi habían terminado. Casi. El rugido de un motor los congeló a todos en sus lugares. No era otro vehículo del pueblo. Era una camioneta negra, reluciente, nueva. El tipo de vehículo que gritaba poder y dinero. Levantó una nube de polvo dorado mientras se detenía justo frente a la casa.
Un hombre bajó con movimientos calculadamente lentos, cada paso medido, cada gesto deliberado. Botas de cuero impecables que brillaban bajo la luz tenue del amanecer, camisa blanca almidonada como armadura, sombrero de ala ancha que proyectaba sombra sobre su rostro. Cuando se quitó el sombrero con una mano bronceada, Mateo finalmente vio su cara completa. 50 y tantos años, rostro curtido por el sol de Oaxaca, bigote perfectamente recortado, dientes blancos y perfectos cuando sonrió, pero sus ojos oscuros, fríos, no sonreían en absoluto. Calculaban, evaluaban, medían. Buenos días, señoras. Su voz era suave como terciopelo, pero dura como acero debajo. Perdonen la visita tan temprana. Soy Ernesto Ruiz, el alcalde no oficial de San Isidro de la Sierra. Me gusta dar la bienvenida personalmente a los visitantes de nuestra pequeña comunidad. Gaby salió de la casa y estrechó su mano brevemente. Mateo notó cómo su mamá se limpiaba discretamente la palma contra su pantalón después, como si quisiera borrar el contacto. Es muy amable, señor Ruiz, pero como puede ver, ya nos vamos. ¿Tan pronto? ¡Qué lástima! Sus ojos recorrieron la casa lentamente, como si pudiera ver a través de las paredes de adobe penetrar los secretos escondidos dentro. Esta tierra tiene historia muy profunda, ¿saben? Las familias Torres siempre han sido, pausa deliberada, tercas con ella. La palabra tercas hizo que a Mateo se le erizara toda la piel de los brazos. Ernesto caminó despacio alrededor de la pickup, inspeccionando. Sus dedos rozaron el metal oxidado como acariciando. Conocí a Roberto Torres, su padre. Miró directamente a Gaby y Vero. Gran hombre, muy respetado en el pueblo. Pausa cargada de significado. Terrible, terrible lo de su accidente. Vero se tensó visiblemente, pero no dijo nada. Gaby apretó la mandíbula. Siempre quise comprar esta propiedad, ¿saben? Le ofrecí un precio muy justo a Roberto hace muchos años, pero él, sonrisa que no llegaba a los ojos, prefirió mantenerla en la familia. Tradición, supongo. Les puedo ofrecer 200,000 pesos. Efectivo. Hoy mismo si quieren. La propiedad no está a la venta, señor Ruiz. La voz de Gaby no temblaba, pero sus manos eran puños blancos. La sonrisa de Ernesto vaciló por una fracción de segundo, tan breve que casi se perdía si no estabas mirando. Pero Mateo lo vio. Y en ese microsegundo de máscara caída, vio algo frío, peligroso, oscuro. Entiendo perfectamente. Se puso el sombrero de nuevo con movimientos lentos, ceremoniales. Solo quería que supieran que esta región es bastante remota. Han ocurrido muchos accidentes desafortunados a través de los años. Frenos que fallan en las bajadas empinadas. Gente que se pierde en las montañas y nunca regresa. Sería absolutamente terrible si algo similar les ocurriera mientras... Otra pausa cargada. Exploran. Isabela se escondió completamente detrás de Mateo, sus pequeños dedos aferrándose a la camisa de su primo con fuerza desesperada. Si encuentran algo interesante mientras limpian la casa, documentos viejos, papeles, ese tipo de cosas, consúltenme primero, por favor. Su sonrisa era pura amenaza ahora. Las casas tan antiguas como esta a menudo guardan secretos que es mejor dejar enterrados donde están. Se alejó hacia su camioneta con la misma calma calculada. El polvo que levantó al irse brillaba dorado bajo los primeros rayos del sol que finalmente aparecían sobre las montañas. El silencio que dejó atrás era denso, pesado, casi imposible de respirar. «Ese es él», susurró Mateo, su voz apenas audible. «El hombre que mató a abuelo». Isabela comenzó a llorar silenciosamente contra su espalda. Sus ojos, mami sollozó, no sonreían cuando su boca sí, como una serpiente que finge ser amable justo antes de morder. Gaby se arrodilló frente a ambos niños,
tomándolos por los hombros con manos que temblaban ligeramente. Escúchenme los dos. Cuando la pick-up de Armando llegue, nos subimos inmediatamente y vamos directo a Oaxaca, sin parar, sin hablar con nadie más. ¿Entendido? ¿Y si nos sigue?, preguntó Mateo. Entonces conducimos más rápido. La pick-up de Armando apareció en el horizonte levantando polvo. Nunca un vehículo viejo y oxidado había parecido tan hermoso. Pero mientras cargaban apresuradamente las últimas mochilas, ninguno de ellos notó la segunda camioneta negra estacionada en la colina lejana, casi completamente oculta entre los pinos altos. Binoculares apuntaban directamente hacia la casa. Ernesto Ruiz no se había ido realmente. Estaba observando, contando cuántas personas, contando cuántas mochilas, contando exactamente cuánto tiempo le tomaría alcanzarlos en la carretera. Y sonriendo, porque en San Isidro de la Sierra todos los caminos, absolutamente todos, pasaban por él. La pick-up traqueteaba por el camino de tierra, dejando atrás la casa. Mateo y Isabela iban apretados entre sus mamás, la mochila con evidencia entre sus pies. «En 1 hora estaremos en la carretera principal», dijo Armando. «De ahí, directo a Oaxaca». Cuando llegaron al punto más estrecho del camino, donde la montaña caía a un lado y el acantilado se elevaba al otro, una camioneta negra bloqueaba completamente el paso. Armando frenó bruscamente. Ernesto Ruiz estaba parado junto a su vehículo, brazos cruzados. 2 hombres corpulentos con gorras y miradas duras flanqueaban la camioneta. «Señor Delgado, ¿a dónde van tan apurados?». Armando no respondió. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el volante. Ernesto caminó hacia ellos con pasos lentos. Se inclinó sobre la ventana, su aliento oliendo a café y tabaco. «Escuché que las señoras Torres se llevan documentos de la propiedad. Como amigo de su difunto padre, me preocupa que se lleven algo que no les pertenece». «No tenemos nada suyo», dijo Vero con voz temblorosa. «¿No?». Los ojos de Ernesto recorrieron el interior, deteniéndose en la mochila. «Entonces no les importará si reviso». Gaby abrazó la mochila contra su pecho. «No tiene derecho». La sonrisa de Ernesto se endureció. «En San Isidro, señora, yo decido qué derechos tiene la gente». Isabela sollozó silenciosamente. Mateo tomó su mano. «Alto». Todos giraron. Rosa Méndez bajaba por el camino con un palo como bastón, jadeando. «Rosa». La voz de Ernesto era hielo. «Esto no es asunto suyo». «Claro que sí. Estas mujeres son mis vecinas. Estos niños necesitan protección». «¿Protección de qué?». «De usted». Rosa lo señaló con dedo tembloroso. «Yo lo vi, Ernesto Ruiz. Hace 18 años. Vi su camioneta en el lugar del accidente de Roberto Torres. Llegó antes que la policía, antes que los paramédicos, y estaba limpiando algo del coche». Ernesto palideció. «Está senil. No sabe lo que dice. Sé perfectamente lo que vi. Y si algo le pasa a esta familia, iré a Oaxaca y se lo diré a las autoridades estatales, a los periodistas, a quien me escuche». Silencio tenso. Los matones intercambiaron miradas nerviosas. Finalmente, Ernesto retrocedió, pero sus ojos eran pura furia. «Esto no termina aquí. Hay secretos en esa casa que deberían quedarse enterrados. Si siguen buscando, encontrarán más de lo que pueden manejar». Movió su camioneta apenas lo suficiente para dejarlos pasar. Armando arrancó rápidamente, levantando grava. Nadie habló durante minutos. Entonces Isabela dijo con voz pequeña, dijo que hay más secretos en la casa. Mateo miró a su mamá. «El segundo símbolo. Corazón de casa». «No lo buscamos», no dijo Gaby firmemente. «Vamos a Oaxaca. Ahora». «¿Y si hay más pruebas?», preguntó Vero. «Algo que haga imposible que escape. Es peligroso». «Solo una búsqueda rápida», propuso Armando. 30 minutos. Si encontramos algo, lo llevamos todo. Si no, nos vamos». Mateo sintió el peso de la decisión. Parte de él
Quería huir lejos. Pero otra parte, la que había bajado al pozo oscuro, sabía que abuela Beatriz dejó el segundo símbolo por una razón. Tenemos que volver. En el camino detrás, la camioneta de Ernesto se había detenido. Ya no lo seguía, porque sabía exactamente a dónde iban, y esta vez estaría esperándolos. Volvieron a la casa a toda velocidad. Sabían que Ernesto vendría, pero esperaban tener 20 o 30 minutos antes de que reuniera más hombres. «Corazón de casa, el centro», gritó Mateo mientras entraban corriendo a la habitación principal. Isabela presionó una piedra floja junto a la chimenea. La piedra se deslizó hacia adentro con un clic. Una sección de la pared se abrió, revelando un compartimento oculto. Dentro había una caja metálica pequeña, sin candado. Vero la abrió con manos temblorosas. Adentro, un teléfono viejo, cargado, con una nota en la pantalla. La fecha de muerte de Roberto es el código. 26 de marzo, 2006, susurró Gaby. 022606. El teléfono se desbloqueó. 2 archivos, un video y un audio. Vero presionó el video. La pantalla mostró a Beatriz Méndez sentada en esa misma casa, grabando con mano temblorosa. Se veía enferma, con arrugas profundas de tristeza. Sus ojos antes, siempre fríos ahora, brillaban con lágrimas. Su voz débil, pero clara: «Me llamo Beatriz Méndez. Me casé con Roberto Torres cuando sus hijas Gabriela y Verónica eran apenas unas niñas que acababan de perder a su madre. Yo tenía 30 años, ellas 8 y 5. Sé que nunca fui una buena madrastra para ellas. Nunca supe cómo llenar el vacío que su madre dejó. Y cuando lo que voy a contarles sucedió, el miedo me convirtió en hielo. Me alejé de ellas para protegerlas, pero solo logré lastimarlas más. Hace 18 años, vi a Ernesto Ruiz saliendo del taller mecánico a las 11 de la noche del 25 de marzo. Llevaba herramientas. Se metió debajo del coche de Roberto casi 20 minutos. Al día siguiente, Roberto murió en La Peña. Frenos. La policía dijo accidente. Pero yo sabía la verdad. Ernesto vino a mi casa esa noche. Dijo que si hablaba, mis hijastras morirían en accidentes también. Controlaba a la policía, al alcalde, todo. Y yo le creí. Huí. Dejé a Gaby y Vero porque pensé que Ernesto las olvidaría. Viví 18 años con este secreto quemándome. Ahora estoy muriendo. Cáncer. Me quedan semanas. El segundo archivo es la prueba. Ernesto ebrio en el bar, presumiendo. Lo grabé hace 3 meses. Llévenlo a la Policía Estatal de Oaxaca, no la local. Y perdónenme, si pueden. El video terminó. Gaby lloraba. Vero sollozaba. Mateo, con manos temblorosas, presionó el audio. Voces masculinas, risas ebrias, ruido de bar. Y entonces, la voz de Ernesto Ruiz, borracha y jactanciosa. Roberto Torres, ese tonto encontró oro y no quiso venderme. Le corté los frenos del coche y se mató solito en la bajada de La Peña. Fácil. La policía dijo accidente y yo les pagué suficiente para seguir diciéndolo. El oro era mío de todas formas. Nadie me quita lo que es mío. Risas. El audio terminó. Armando ya estaba subiendo ambos archivos a Google Drive y su correo. Tenemos que irnos ahora, dijo. Esto es, se detuvo. Afuera, rugido de motores. Luces iluminando las ventanas. Gaby miró por una grieta. 3 camionetas negras. Hombres bajando. Ernesto Ruiz caminando hacia la casa con pasos lentos, deliberados. Ya nos encontró, susurró. Mateo sintió furia. Justicia. No vamos a correr, dijo con voz firme. Vamos a enfrentarlo. Mateo. No. Tenemos la verdad, mamá. Y la verdad siempre gana. La puerta comenzó a abrirse. Ernesto Ruiz entró a la casa sin pedir permiso, seguido por 2 de sus hombres más grandes. Sus botas resonaban contra el piso de madera como sentencias de muerte. No necesitaba decir nada
presencia llenaba el espacio como humo denso, sofocante. Finalmente habló, su voz helada. Entreguen lo que encontraron. Ahora. Mateo sintió que sus piernas temblaban, pero dio un paso adelante de todas formas. El teléfono de Beatriz estaba apretado en su mano derecha, los nudillos blancos. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos en la habitación podían oírlo cada latido como un tambor gritando cobarde, cobarde, cobarde. Pero su voz, cuando salió, fue firme. No. Ernesto rió un sonido sin humor, oscuro. Eres un niño valiente, igual que tu abuelo. Y mira cómo terminó él. ¿Quieres el mismo final? Mi abuelo era un buen hombre, dijo Mateo, sintiendo lágrimas calientes detrás de sus ojos, pero negándose a dejarlas caer. Y usted lo asesinó. ¿Asesinó? Ernesto se acercó lentamente, como depredador hacia presa. Fue un accidente. La policía lo dijo oficialmente. El pueblo entero lo aceptó hace 18 años. ¿Por qué tú no puedes? Mateo levantó el teléfono con mano temblorosa. Porque usted sabe la verdad. Y ahora todos la van a escuchar. Presionó play. Por un momento, el mundo se detuvo. Luego la voz ebria de Ernesto Ruiz llenó la casa de adobe, cada palabra un clavo en su propio ataúd. ¿Roberto Torres? Le corté los frenos del coche, y el tonto se mató solito en la bajada de la peña. Fue fácil. La policía dijo accidente, y yo les pagué suficiente dinero para que siguieran diciéndolo por años. Nadie pregunta, nadie investiga. ¿El oro? Mío ahora. Todo mío. El rostro de Ernesto palideció como cera, luego se puso rojo de furia pura. Dame eso, rugió, lanzándose hacia Mateo con velocidad aterradora. Armando se interpuso, pero uno de los matones lo empujó brutalmente contra la pared. Ernesto arrebató el teléfono de las manos pequeñas de Mateo y lo estrelló contra el suelo de piedra. Una vez, 2 veces, 3 veces. El plástico se hizo 1000 pedazos, las piezas volando como metralla. Ernesto respiraba agitadamente, de pie entre los fragmentos rotos, sonriendo con triunfo salvaje. Sin evidencia jadeó. Solo son palabras de niños asustados. Nadie va a creerles. Silencio absoluto. Luego una voz tranquila y clara. Pero no es la única copia. Todos giraron hacia Vero. Ella sostenía su propio teléfono en alto, la pantalla brillando con letras verdes, subiendo a Google Drive, 100% completo. Armando subió el audio hace 15 minutos, dijo ella, su voz ahora llena de poder. También lo envió por correo electrónico a la Procuraduría Estatal de Oaxaca, junto con fotografías de todos los documentos, las muestras de oro y el video completo de Beatriz, confesando todo. El color abandonó completamente el rostro de Ernesto. Y yo llamé a Rosa antes de que volviéramos aquí, agregó Armando desde el suelo, tocándose el labio sangrante pero sonriendo. Ella ya fue personalmente a la oficina estatal con su testimonio de testigo. A estas alturas, hay al menos 3 patrullas de la policía estatal en camino hacia San Isidro. Como invocadas por sus palabras, sirenas comenzaron a sonar en la distancia, creciendo más fuertes, acercándose rápidamente por la carretera de montaña. La expresión de Ernesto Ruiz pasó de furia a pánico animal. Miró hacia la puerta, pero sus propios hombres ya retrocedían con manos levantadas. Nosotros no sabíamos nada de asesinato, señor, dijo uno nerviosamente. Nosotros solo trabajamos seguridad para usted. Ernesto Ruiz, el hombre más poderoso de San Isidro durante 30 años, cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Su voz salió quebrada. Era mi tierra. Roberto no tenía derecho. Yo construí este pueblo desde cero. Yo... Usted mató a mi abuelo, interrumpió Mateo, y esta vez las lágrimas sí rodaron libremente por sus mejillas. Usted le quitó a mis mamás su padre, a mi familia su pasado, por dinero y poder. Las patrullas estatales rodearon la casa.
Oficiales con uniformes azules diferentes a los de la policía local entraron con armas desenfundadas, movimientos profesionales y rápidos. El capitán, un hombre de rostro serio con cicatriz en la mejilla, evaluó la escena en segundos. El hombre arrodillado llorando, la familia abrazada protegiéndose, los matones con manos arriba contra la pared. ¿Ernesto Ruiz? Ernesto no respondió. Solo miraba al vacío. Ernesto Ruiz está arrestado por el asesinato de Roberto Torres y soborno de funcionarios públicos. Tiene derecho a permanecer callado. Cualquier cosa que diga. Mientras lo esposaban y lo levantaban del suelo, Ernesto miró a Mateo una última vez. Ya no había amenaza en sus ojos, ni poder, solo derrota, miedo y algo que podría haber sido vergüenza. Cuando finalmente se lo llevaron hacia las patrullas, Isabela corrió hacia Mateo y lo abrazó con todas sus fuerzas. Vero y Gaby los envolvieron a ambos, llorando y riendo al mismo tiempo, una mezcla extraña y hermosa de dolor liberado y alegría naciente. El capitán se acercó, agachándose para estar al nivel de los ojos de los niños. «Ustedes dos», dijo suavemente, «son los niños más valientes que he conocido en 20 años de servicio. Su abuelo estaría increíblemente orgulloso de lo que hicieron hoy». Mateo miró hacia las montañas a través de la ventana abierta. El sol comenzaba a ponerse, pintando todo de oro profundo como el oro que Roberto Torres había encontrado 18 años atrás. Mateo sintió algo pesado levantarse de esa tierra antigua. Justicia, finalmente. Los meses que siguieron al arresto de Ernesto Ruiz fueron un torbellino de testimonios legales, entrevistas con periodistas y lenta reconstrucción. Pero finalmente, la tormenta había pasado. Y ahora, bajo el sol cálido de julio, la casa de adobe ya no parecía triste. Las paredes reparadas respetaban las técnicas zapotecas originales. Ventanas nuevas atrapaban el sol de la mañana. El techo de tejas rojas resplandecía como si sonriera después de siglos. Un letrero de madera tallada colgaba sobre la puerta: Centro Comunitario Roberto Torres y Beatriz Méndez. Mateo, ahora con casi 11 años y más alto, observaba desde el pórtico mientras niños del pueblo corrían por el jardín. Algunos leían bajo los pinos que tía Vero había plantado, parte de su programa de alfabetización. Otros ayudaban a Rosa en el huerto comunitario. El olor a pan dulce flotaba desde la cocina donde Gaby había horneado para la ceremonia. ¿Nervioso?, preguntó Isabela, apareciendo con un vestido amarillo bordado con flores. Un poco. Nunca he hablado frente a tanta gente. El pueblo entero había venido. Armando colgaba las últimas decoraciones de papel picado. El padre Joaquín arreglaba las sillas. Rosa dirigía a las señoras que ponían la mesa del banquete. La ceremonia comenzó con la bendición del padre Joaquín. Vero habló sobre las 20 becas educativas para secundaria en Oaxaca. Gaby explicó cómo las ganancias de la veta de oro, manejadas legalmente a través de cooperativa minera, financiaban todo sin dañar la montaña sagrada. Finalmente, Mateo se paró frente a todos. Isabela le dio un apretón en la mano antes de soltarlo. Mi abuelo Roberto comenzó. Su voz, más fuerte de lo que esperaba, murió defendiendo lo correcto. Mi abuela Beatriz vivió 18 años en silencio, protegiéndonos de la oscuridad que enfrentaba sola. Miró a su mamá, a su tía. Las dos tenían lágrimas brillando. Me enseñaron algo importante, que el valor no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto aunque tus manos tiemblen, aunque tu voz quiera quebrarse, aunque seas pequeño y el mundo parezca demasiado grande. Algunos adultos se limpiaban los ojos. Este centro no es solo un edificio, es una promesa. La promesa de que cada niño aquí sabrá que su voz importa, que la verdad puede vencer al poder
y que el amor, aunque escondido por años, siempre encuentra su camino. Jaló la tela que cubría la placa de bronce. Brilló bajo el sol, en memoria de Roberto Torres y Beatriz Méndez, quienes nos enseñaron que el verdadero valor vive en los corazones dispuestos a buscar la verdad. Que esta luz guíe a las generaciones futuras. Los aplausos llenaron el valle como oleadas. Rosa lloró abiertamente, abrazando a Armando. Los niños vitoreaban. Gaby y Vero se abrazaron, sanando heridas de 18 años. Cuando el sol comenzó a ponerse, Mateo e Isabela subieron a su colina favorita. Desde allí podían ver toda la propiedad. La casa brillaba con luces cálidas. Risas de niños flotaban en el aire tibio, como música. ¿Crees que están orgullosos?, preguntó Isabela. Mateo sonrió, rodeando a su prima con el brazo. Sí, y creo que finalmente pueden descansar en paz. Isabela recargó su cabeza en su hombro. Fuimos valientes, ¿verdad? Lo fuimos. Y enseñamos al pueblo que también pueden serlo. El viento de la montaña sopló suavemente, llevando el aroma de tierra fértil y promesas cumplidas. Las estrellas comenzaron a aparecer, una por una, testigos eternos sobre San Isidro de la Sierra. En la casa que una vez guardó secretos y dolor, ahora resonaban risas de esperanza. Los niños de Oaxaca habían aprendido la lección más importante. Las voces más pequeñas pueden cambiar el mundo. Solo necesitan el valor para hablar.